Hola, ¿cómo están mis queridos hermanos? ¿Cómo les va? Dios les bendiga a todos. Vamos a continuar con este estudio bíblico que vemos la vida de David, un hombre muy importante en las Escrituras, un hombre tan importante que aparece 1142 veces en las Escrituras. Ha escrito de los 150 salmos, 73 son de la autoría de David y vamos a encontrar 61 capítulos que se hablan de este hombre. Y vamos a ver que es un tipo de Cristo. Por eso vamos a ver en David no que es un hombre que tira fuego, magia, que se va al tercer cielo y esas cosas como estamos acostumbrados a ver de los que se creen que son los ungidos, sino que es un hombre común y corriente pero que amaba a Dios. Caía, tropezaba, sí, pero amaba a Dios, se arrepentía. Eso es lo lindo y eso es lo que tenemos que aprender. Y vamos a ver esa parte humana que tenemos que tomar en cuenta para nuestra vida cotidiana. Porque muchas veces pensamos que el caminar en Cristo es fuegos artificiales, todo un mundo espiritualoide, donde no, pero vamos a ver que es muy sacrificado ser un hijo de Dios, ser buen testimonio. Y vamos a continuar con esta historia. Ya habíamos visto en el capítulo número 16, versículo número 1 al versículo número 13, donde David era ungido como rey. Y fíjense que ahora en el versículo número 14 hasta el versículo número 23 que vamos a leer hoy, vamos a analizar lo que acontece. Estamos viendo todo el análisis con la vida de David. Y vamos a comenzar. Hoy vamos a ver que David toca el arpa. Qué bueno, esto me encanta. Acá estamos viendo que David es un hombre. Ya me quiero salir de la vaina. Pero bueno, David toca el arpa. Comenzamos con el capítulo número 14. Nos dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Fíjense qué loco. En el versículo número 13 nos dice que el espíritu de Jehová vino sobre David. Y al siguiente versículo nos dice en el versículo 14 que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Es como decir, el Señor unge como rey a David y la presencia de Dios que había ungido a Saúl se había apartado de él. Por desobediente, no por una cuestión de favoritismo ni de nada, y ahora estamos viendo de que tiene que lidiar con una vida lejos de Dios. Y esto es lo que acontece en muchas personas que llevan una vida de desobediencia. Este hombre ya venía haciendo todas las cosas malas, para que no quiero que piensen, porque hoy en día piensan de que la presencia de Dios está con el apóstol Maldonado y con vos no está, porque por eso ellos pueden ir al tercer cielo y hacer locuras. Entonces, se tiende a creer de que hay ciertos poderes para ciertas personas que para otros no hay. Y no existe tal cosa. Acá lo que vamos a ver es que Saúl era un desastre, por eso se fue la presencia de Dios, por eso se apartó el espíritu de Jehová de Saúl. Por ejemplo, vamos a 1 Samuel capítulo número 13. Mira alguna de las locuras que había hecho este hombre. Guerra contra los filisteos. Samuel le dice, esperadme por 7 días que voy a ofrecer el holocausto y que van a ir a la guerra. Tenía que esperar 7 días. Pero nos dice en el versículo número 8 del capítulo número 13, nos dice que y él esperó 7 días. Obediente, espera los 7 días, conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, Samuel no llegaba. ¿Qué pasa con esto? Ansias, ansiedad, cristianos ansiosos. Debería esperar en Jehová. Si le dijo, no, voy a ofrecer sacrificio, lo tendría que esperar, sean 9 días, 14, 20. Samuel no llega tarde porque sí. Dios no sé qué habrá hecho para que no llegue, pero que Saúl le ganó la ansiedad, la impaciencia, y esto es lo que estamos acostumbrados a ver en muchos cristianos que no tienen paciencia, no saben esperar en Dios. Por eso ellos hacen todos atolondrados. Hacemos, ¿no? Y no consultamos a Dios y no esperamos. Entonces acá vemos que esperó 7 días conforme al plazo, pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo se le desertaba. Fíjense qué dice acá. Se le desertaba. ¿Qué significa esto? Que eran, acá esto era algo como indigno, tenían miedo. Esto era desertar, eran personas cobardes que eran indignos y que no se los podía mirar a los ojos a estas personas porque no iban a la guerra. Entonces acá estamos viendo que la gente se le iba. Y vemos que Saúl no confía en Dios, confía en el hombre, y miren lo que hace este loco. Miren, en el versículo número 9, todo desesperado, dice, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció él el holocausto. ¡Está loco! ¿Cómo va a ofrecer él el holocausto? Él era el rey, tenía que ver con la ley civil, con ir a la guerra, que era el papel de lo que tenía que hacer.
Pero ahí nos damos cuenta que estaba totalmente loco. Por ejemplo, cuando vemos también con la guerra con Amalek, donde el Señor le dice, bueno, mata todo. A todos, a todos, a todos. El tipo dejó vivo al rey, el tipo dejó los animales, todo lo que a él le gustaba. Y después dice, no, lo hice para la gloria de Dios. Entonces el Señor dice, me cansaste, Saúl, hiciste lo que quisiste durante toda tu vida. Y se apartó la presencia de Dios de Saúl. Por eso lo que tenemos que entender es que cuando el Espíritu de Dios se aleja de nosotros es porque somos desobedientes, no por otra cosa. Y en el caso de David, que nos dice que el Espíritu de Jehová estaba sobre David, no es que oraban a las 3 de la mañana 8 horas y ayunaba. No, ahora vamos a ver el por qué Dios está con David. Hoy te dicen que no, que para que Dios esté con vos tenés que ayunar 79 horas como mínimo. Tenés que 41 días, como el siervo Gille Ávila, y cosas así, y ahí está la presencia. Eso es totalmente falso, jamás se enseña tal cosa a las Escrituras. Miren, vamos a ver el por qué el Espíritu de Jehová estaba con David. Entonces, el versículo número 14 nos dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Fíjense que acá el mismo, ¿qué significa esto? Que Dios se aparta, y cuando Dios no está, no nos queda otra cosa que las cosas malas. Entonces, acá estamos viendo que como castigo, Dios lo estaba abandonando. Esto es lo que está aconteciendo. Y acá están las consecuencias, que un espíritu malo lo atormenta. Y esto es lo que nos empieza a pasar, mis queridos hermanos. Cuando vivimos lejos de Dios, empezamos a vivir atormentados, locos, esquizofrénicos. Acá está bárbaro para analizar psicológicamente el comportamiento de Saúl, cosa que a muchos cristianos se le ponen los pelos de punta cuando decimos psicología. Pero acá estamos viendo un hombre que tiene unos severos problemas mentales, esquizofrenia y tantas otras cosas más. Pero bueno, entonces, ante esta situación donde Saúl se encuentra loco, endemoniado, nos dice en el versículo número 15, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Acá hay un problema, el rey estaba desvariando. El rey era muy importante, la figura del rey para un pueblo. Es un rey loco tienen, bueno, un rey endemoniado. Versículo número 16 dice, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa. Le están diciendo que le están pidiendo la autorización para ir a buscar a una persona que toque el arpa para calmarle los demonios a Saúl. Dice, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, el que toque con su mano y tenga alivio. Entonces está diciendo que venga, que el que toque toque el arpa y que se va a calmar. ¿Para qué es esto? Muchas personas utilizan de que la alabanza echa fuera a los demonios. Es más, a mí me pasó que, bueno, yo llegué a Cristo porque estaba viviendo en una casa embrujada. Demonios por todos lados. Y lo que me decían era de que cuando yo no estaba en mi casa que ponga alabanzas, que ponga una alabanza y que ponga Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, Redimido, no sé, vaya uno a saber qué me estaban recomendando en esa época. Y que eso eliminaban a los demonios. No funciona así, mis queridos hermanos. De la misma manera que personas que dicen que dejan la Biblia abierta en el Salmo 23 en la casa y que los demonios se van. No, no funciona así. No sé qué lee el techo, se edifica el techo con la Biblia abierta. No funciona así. ¿Qué es lo que pasa? Saúl está atormentado. Saúl tiene la mente en cualquier lado. Saúl tiene un problema mental. Más allá de que en lo espiritual. Lo mental te lleva a lo espiritual. Entonces, lo que está aconteciendo es que necesita calma, necesita parar un poco, necesita escuchar la palabra de Dios de una manera dulce, de una manera, es como decir, despojarse de todo el estrés, de toda la ansiedad, de toda la preocupación, de todo, y escuchar la dulce palabra de Jehová. El aliento que Dios te da en su palabra, la guía, la disciplina, la corrección, y escuchar en una forma de alabanza es algo dulce, es algo agradable para el hombre. Entonces, mentalmente nos lleva a esa paz para esperar en Dios, para descansar, para que nos dé fuerza. Ese sería el objetivo. Entonces, lo que pasaba es que cuando le tocaba el arpa, Saúl se relajaba, volvía como a reencontrarse con Dios, volvía a pedir perdón. A eso lo llevaba el arpa. No que tocaba el arpa y que la música le hacía a los demonios, vete, fuera, fuera, fuera. Entonces, hoy está la falsa enseñanza de que la alabanza echa fuera a los demonios. No. No, la alabanza es para conectarte con Dios, para dejar el estrés de lado, para dejar de estar locos. Entonces, bueno, este era el objetivo, de que venga una persona para que toque el arpa y para que calme un poquito esa locura mental que tenía, ese afán con el que llegamos todos a Cristo. El objetivo era que tenga alivios. Versículo número 17.
Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Buenísimo, está desesperado, no sabe qué hacer. Bueno, vamos a buscar a una persona que sepa tocar el arpa. Miren ahora por qué el espíritu de Jehová estaba con David. No porque era un ungido, no porque era el nieto de Gille Ávila, como algunos andan diciendo por ahí que tienen poderes porque heredan una dinastía poderosa. Sí que pueden heredar la herejía, pero estas cosas, miren cómo funciona esto. Versículo número 18. Entonces, uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto, atento con esto, yo he visto, están diciendo acá, uno de los criados vieron ¿a quién? A un niño de 16 años, no más que eso. Entonces yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. ¿Qué vemos acá? ¿Por qué la presencia de Dios estaba con David? Sabía hacer algo. Fíjense que cuando lo vemos que están ungiendo a todos los hermanos, David, ¿qué estaba haciendo? Apacentando las ovejas de su padre. Estaba trabajando. Fíjense que acá están diciendo que yo he visto a uno de los hijos de Isaí que sabe tocar. Estamos viendo que sabía ocupar el tiempo. No era un vago, no era un perezoso. Dios le había dado dones, Dios le había dado talentos, y de la misma manera como nos ha dado a nosotros, y él buscaba dónde estaba el talento, trabajaba en su talento. No es que decía: ay Señor, ¿para qué nací yo? Buscalo, trabajá, estudiá, meditá, empezá a ver en qué sos hábil, en qué sos útil. Bueno, pero David podría decir: pero estoy todo el día trabajando yo, no doy abasto. No, en el medio del trabajo, David lo que está haciendo es, él sabía fabricar instrumentos. Miren la creatividad que tenía, por eso había todo tipo de instrumentos. Instrumentos de cuerda, no eran instrumentos de percusiones, que eso es para la carne. Los instrumentos de cuerda, muchos instrumentos inventaba David. Qué creativo, cómo utilizaba el tiempo para bien. ¿Y todo para qué era? Para adorar a Jehová. Entonces, miren cómo está adorando en un contexto de trabajo David. Y también sabía tocar otros instrumentos que ya existían, o sea que desarrollaba y se capacitaba para adorar a Dios. Entonces acá nos estamos viendo de que han visto de que el hijo de Isaí en Belén, estamos viendo de que Belén era una aldea. Entonces acá estamos viendo un aldeano pobre, pero que tampoco era de una clase inculta. ¿Ven? No es que era un ignorante que no sabía hacer nada, no, era trabajador. Era creativo, creando instrumentos, y sabe tocar. Tenía un don, tenía una sensibilidad para tocar el arpa, y no tocaba porque sí, le adoraba a Dios. Entonces él cuidaba las ovejas y tocaba el arpa, adoraba a Dios. ¡Qué loco! Y fíjense, que acá nos está diciendo de que los criados del rey, que están en la corte con el rey, vieron a este jovencito. ¿Qué significa esto? Acá lo que estamos viendo es que vemos que en el capítulo número 16, David era muy despreciado en su propia casa, por sus hermanos, por su padre. Era muy despreciado. ¿Quién es este? ¿Quién lo conoce? Es el más chiquito, anda a buscar el agua, anda a hacer esto, anda a hacer lo otro. Y fíjense que los de afuera y que están más lejos lo ven a David como alguien excepcional, como una persona que, wow, sabe tocar el arpa. Por eso, fíjense todas las cosas que van a decir de David. Y esto también es un poco el concepto que tenemos de que lo que está más lejos es mucho mejor. Ojo con esto, ¿qué significa? Nosotros por ahí muchas veces decimos: ay, qué buen predicador Juan Manuel Vaz, qué buen predicador Paul Washer. Qué lindo, qué lindo. A mí me encantaría tener un pastor así. Ay, pero lástima porque uno vive tan lejos en España, en Estados Unidos. Pero, ¿y en tu iglesia no amás a tu pastor? Ay, no, pero yo quiero el que está lejos. Entonces el hombre siempre tiende a atender de lo que está más lejos, se ama más. También hay personas que le nace el amor de darle de comer a los negritos que están en África. Entonces vamos y le llevamos arroz, porque mi objetivo ayudar es llevar arroz a África. ¿Y tu vecino qué? Ay, no, bueno, pero el vecino está tan cerca que se encargue otro. Entonces naturalmente nos nace eso. Entonces acá estamos viendo de que dicen que han visto. David es buen testimonio, te están observando, mis queridos hermanos. Vos por ahí vivís adulterando, peleando, chismoseando y te pensás que no se da cuenta nadie. No, todos te están observando por ser hijo de Dios. A ver si realmente te comportás como uno. Entonces acá estamos viendo que David estaba siendo muy observado y estamos viendo que sabe hacer instrumentos y sabe tocar el arpa, está diciendo. Y nos dice que es valiente. Ya habíamos visto de que David mataba osos, David mataba leones, era muy valiente. Entonces, acá estamos viendo un jovencito que confiaba en Dios, que tenía una valentía, que hacía lo que tenía que hacer,
defendía las ovejas de su padre, por eso es un tipo de Cristo, valiente. Y estamos viendo a Cristo acá. Un hombre valiente, nos dice, un hombre vigoroso. Entonces, era un niño, pero era un hombre, era vigoroso. Hombre de guerra, está diciendo. Muchos piensan que David era afeminado, muchos piensan que David era un rubiecito que andaba a los besos con Jonatán. Eso dicen los pervertidos. Pero David te mandaba a cortar la cabeza, David era celoso de la palabra de Dios, David iba a pelear y no perdía una guerra, mataba gente. Por eso no pudo construir el templo. Entonces, ¿dónde sacaron que David era afeminado y muchos piensan que David danzaba como una nena? ¿De dónde? David era un hombre varonil. Por eso era amado por Dios, por eso Dios estaba con él. Entonces acá está diciendo de que era valiente, que era vigoroso, un hombre de guerra. Entonces este jovencito ya era un hombre que tenía esa actitud de guerra. Prudente en sus palabras. Esto es de personas sabias. A ver, mis queridos hermanos, nosotros ya de viejos que a veces no controlamos nuestra lengüita, a veces termino yo después de hacer un estudio, ay, ¿por qué dije esto? ¿Por qué? Porque por ahí soy imprudente a veces cuando digo cosas. Pero este chiquito era prudente. Se mordía la lengua antes de hablar. Pensaba lo que decía. Pero muchas veces estamos acostumbrados a que nuestra lengua va más rápido que nuestra mente. Pero él no, la mente pensaba, era prudente. Entonces era una persona que no hablaba como hablaban muchos por hablar. Hay muchos que tienen lengüita nada más que por eso hablan. Entonces era prudente en sus palabras. Y hermoso. Fíjense, mujeres, acá se tienen que estar enamorando ustedes, ¿eh? Miren lo que es este hombre. Este es el hombre, no vayan por menos, ¿eh? Este es el hombre con el que se tiene que enamorar. Y Jehová estaba con él. Mis queridas hermanas, un hombre que sabe tocar el arpa, que sabe crear instrumentos, que es valiente, que es vigoroso, que es un hombre de guerra, que es prudente al hablar, que es hermoso y que Jehová estaba con él. ¿Sabes qué? Tengo la mala noticia de decirte de que pasó por tus narices, te invitó a salir y le dijiste, no, pero yo te amo en Cristo. Generalmente pasa eso. Pero bueno, acá estamos viendo de que por todas estas características de un jovencito era un buen testimonio. Entonces fíjense que acá estamos viendo que es útil en el contexto en el que le toca vivir. No tiene que ir a las naciones a ganar almas. No. Él está sirviendo primero en su casa, obedeciendo a su padre. Honra a tu padre y a tu madre. Está trabajando para abastecer a la casa, a la familia con las ovejas. Entonces es muy esforzado, él está trabajando desde adentro ya, él está siendo ocupado mientras trabaja, está adorando a Dios, está creando instrumentos. Entonces fíjense qué bendición que era este jovencito, tanto para su familia como en este caso para el rey, para su pueblo, la bendición que fue este hombre para este pueblo, que los llevó a la guerra, los llevó victoriosos, hubo tiempo de paz, de prosperidad, de riquezas, donde el nombre de Dios había sido exaltado. ¡Qué bendición un hombre como David para ese pueblo! ¿Y saben qué, mis queridos hermanos? Lo que acabamos de decir, 73 salmos. ¡Qué bendición para nosotros! Aún después de muerto por generaciones, ese hombre ha sido un instrumento utilizado por Dios para muchos. Yo cuando caí de rodillas delante de Dios y tuve un encuentro fue con el Salmo 102. Como ceniza manera de pan, en el medio de una angustia, una depresión, yo no podía entender por qué estaba así, y el Salmo de David decía, wow, era agua. Qué bendición que fue para mi vida este hombre, para la vida de ustedes, hermanos. Díganme en los comentarios, ¿quién no fue bendecido con un Salmo de David, año 2024, año 2020, en el año que haya sido? ¿Se entiende lo que es un hombre de buen testimonio? Por eso Dios estaba con él. No porque era un chamán que oraba a las 3 de la mañana y salía del cuerpo, como andan hoy diciendo hoy los chamanes modernos. Entonces acá estamos viendo que Jehová estaba con él porque era un buen testimonio. Mis queridos hermanos, ¿ustedes quieren que la presencia de Dios esté con ustedes? No es que sientas burbujitas en la piel. No, la presencia de Dios lo que significa es que sos un buen testimonio y estás sirviendo a tu prójimo, en tu casa, en tu familia. Así como dijimos que muchas personas piensan de que lo de afuera y lo más lejano es mucho mejor. Por ejemplo, a veces dicen, no, las guerras. Ahora vamos a orar todos vamos a orar por Venezuela, que ahora hay un problema todo. ¿Y por qué no oras por tu casa? No, vamos a orar por la guerra de Irak, vamos a orar por la guerra de Jerusalén, vamos a orar por la guerra de, no sé, la que sea, de Ucrania, de Rusia. ¿Y por qué no orás por la guerra tuya con tu esposa? ¿Por qué no orás por la guerra tuya con tus hijos en tu casa, con tu jefe, con tus familiares?
Pero bueno, acá David está haciendo un buen testimonio y por eso está siendo bien visto. ¿Somos buen testimonios, hermanos? Esta es la pregunta. Porque a veces creemos que ustedes me preguntan a mí, yo digo, sí, yo soy un querubín. Pero el tema es que hay que preguntarle a tu vecino, no a vos. Tu vecino te va a decir cómo sos. O tu familia. Bueno, versículo número 19. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, que está con las ovejas. Fíjense que sabían de que estaba con las ovejas. ¿Qué significa esto? Que David era ocupado. David estaba trabajando, David no estaba de fiesta con los amigos, emborrachándose. Fíjense qué locura que David está sirviendo en un contexto de cotidiano donde está trabajando para ayudar a su familia. Y fíjense que en los primeros capítulos del primer libro de Samuel veíamos a los hijos de Elí. ¿Qué ejemplo? Los hijos de Elí estaban fornicando, estaban ahí con las mujeres a la puerta del tabernáculo, haciendo lo que bien le parecía. Entonces, fíjense el contraste de por qué Dios estaba con David y no con los hijos de Elí. Entonces, hoy fíjense, mis queridos hermanos, que Dios no está con vos por ser un ungido, por ser especial. Dios va a estar con vos por tu obediencia, por guardar los principios bíblicos, los mandamientos de Jehová y guardarlos, obedecerlos. Ser temeroso de Dios como David y ser esforzado, ser valiente. Fíjense que acá estamos viendo un hombre preparado ya desde jovencito para ser esforzado, valiente y diligente. Hoy en día el hombre ni siquiera quiere salir a proveer. Hoy el hombre ni siquiera quiere salir a trabajar y dice, no, vamos 50 y 50 porque yo no puedo solo. Y la mujer tiene que salir a trabajar también. Lo mismo. Pero cuando vemos los hombres de las escrituras no andaban con esas niñerías. Bueno, acá estamos viendo que está ocupado y está con las ovejas. Qué lindo, acá está Cristo. Con las ovejas de su padre. Qué lindo, siempre fiel. Versículo número 20. Claro, Isaí cuando ve que lo mandan a llamar a David se vuelve loco. Recuerden que ya está siendo ungido David. Imagínense que a los 2 o 3 días, no sé cuánto tiempo habrá pasado, que mandan a buscar a David. Habrán dicho, bueno, ya es hora de reinar David. No, la providencia de Dios lo que está haciendo es que lo está llevando cerca del rey para ver cómo es el funcionamiento. Lo está preparando para que sea un rey, que va a pasar mucho tiempo y va a pasar muchas cosas, pero ya David está dentro del núcleo íntimo del rey con todo esto. Pero bueno, fíjense que nos dice que, y tomó Isaí un asno cargado de pan, con una vasija de vino, un cabrito, y le envió a Saúl por medio de David su hijo. Bueno, acá lo que estamos viendo es que Isaí un poco temeroso de Saúl. Recuerden que cuando el mismo Samuel decía, si voy a Belén, hay muchos espías y que esto que el otro, y que van a preguntar qué es lo que estoy haciendo. No, anda a decirle que vas a ofrecer holocausto, le está diciendo el Señor. Entonces, había mucho miedo porque era un tirano. Fíjense que cuando hay un tirano no se puede hablar mal del tirano. Fíjense ahora lo que está pasando con Venezuela, que no se puede hablar mal de Maduro porque te manda a matar, te manda a perseguir, y así son los dictadores. Y lo mismo se van a encontrar en las redes sociales con las personas que se hacen llamar pastores, los hijos de Dios. Hablas mal de Juanito y te salen a odiar, a matar. Y muchas personas tienen miedo a hablar en sus iglesias de sus pastores, conductas reprobables delante de Dios, pero no son capaces de abrir su boquita porque tienen temor. Entonces acá estamos viendo en Isaí un hombre que le está llevando un montón de cosas para decirle, acá yo mira que estoy todo bien, Saúl, temerosos del hombre. ¿Y cuál era el problema de este pueblo? Que no era temeroso de Dios. Saúl había sido elegido por el pueblo cuando tenían a Jehová. Acá tenemos el primer rey. Y bueno, el pueblo quería a Saúl y acá está. Bueno, acá estamos viendo que es temeroso del hombre y el padre de David y no es temeroso de Dios. Versículo número 21. Y viendo David a Saúl, acá es cuando ya llega David, que llega rubiecito, hermoso, tocando. Llega, nos dice que cuando vio David a Saúl, estuvo delante de él y él le amó mucho. Fíjense que Saúl lo amó mucho. Y esto es lo que vemos que, mis queridos hermanos, como hijos de Dios, nos aman por ser buen testimonio, por ser personas prudentes, por ser personas trabajadoras, esforzadas, por ser personas generosas. Piensen solamente. ¿Te ama la gente? No, a mí me odian todo el mundo porque yo camino y los demonios de las personas, claro, se vuelven todos locos. Esto es lo que piensa el cristiano lelo. Que hay un poder en él que nace, que es el Espíritu Santo y que enloquece a todas las personas. No, capaz que enloqueces a las personas con tu boquita desubicada, con lo chismoso, mirando mujeres que no son tus mujeres, no siendo testimonio de nada. Capaz que por eso te odian. No sé, digo yo, tampoco quiero ser metido. Pero acá lo aman mucho porque es buen testimonio. ¿Quién no quisiera estar con una persona como David? Y estas son las personas con las que tenemos que estar.
Si sos una persona así, todos van a querer estar con vos. Si sos una persona como David, esforzado, valiente, prudente, te van a llover amigos, te van a llover propuestas de que te invitan a un cumpleaños porque la gente va a querer estar con vos, va a venir a pedirte palabra. Muchos dicen, ay no, yo predico y no se convierte en nadie, porque no estás convertido vos, por eso. Entonces acá estamos viendo de que él le amó mucho. Esto también es algo que Dios le pone que es gracia. La gracia es cuando... hay dos procesos con esto, porque la gracia es cuando le caes bien a las personas. No sé, a mí me pasa que, por ejemplo, no sé, les digo algo. Yo le caí bien a hermanos, no sé, por ejemplo, el doctor Enoel Hernández, no sé por qué, le caí bien. Hay algo, es gracia. Un hombre inteligente, disciplinado, un buen testimonio en todo. Will Graham me quiere, me adora, yo lo quiero un montón a él también. Pero ¿qué vio? Gracia, hay algo que Dios pone que es gracia. ¿Se entiende? Pero dice que también el Señor te saca esa gracia. Y lo que hace es que todos te aborrezcan también. Después de esto, David va a empezar a vivir de que todos lo aborrecen. A donde van lo engañan, lo traicionan, le dicen de todo. Y hay tiempos donde vas a ser aborrecidos por todo el mundo. Así que bueno, mis queridos hermanos, piensen y fíjense en qué situación de su vida están pasando y están viviendo. Que por ahí pueden ser que estén viviendo tiempos de rechazo, donde el Señor te está formando, te está preparando. O estás en un tiempo donde el Señor puso gracia, que la gente te ven y hallaste gracia. Eso viene de parte de Dios. Entonces acá vemos que Saúl amó a David. Por eso David también amaba mucho a Saúl. Después Saúl se volvió loco, pero decía, yo no lo odio. David decía, yo no, ¿cómo lo voy a matar? Nunca le deseó mal. Porque él amaba a Saúl. El tema es que Saúl estaba medio loco. Y se hizo paje de armas. Qué loco. Acá estamos viendo que ya está al lado del rey. Entonces ya el Señor lo está preparando, lo está formando para ser un gran rey. Entonces ya empieza a trabajar dentro de la corona, para que se entienda. Versículo número 22. Y Saúl envía a decir a Isaí, te ruego que este David esté conmigo. ¿Qué vemos acá? Que David esté con él porque es lo que decimos, cuando hallás gracia, la gente quiere estar con vos. Qué lindo, mis queridos hermanos, que cuando la gente te busca, a veces te mandan mensajes, te escriben, quieren hablar, quieren que te hables, quieren ser tu amigo, quieren... Qué hermoso. Qué hermoso porque está hablando de que sos un buen testimonio, que por algo quieren estar con vos. Pero a veces vamos a ver todo lo contrario, personas que nadie está un tiempo y rompen todo, son soda cáustica, rompen todo lo que tocan. Rompen grupos, rompen iglesias, rompen todo en las redes sociales, hablando, llevando, trayendo, y no son testimonio de nada. Podría dar un montón de nombres, pero bueno, me lo guardo. Entonces acá le pide a que esté con él. ¿Cuál era el tema? Que David trabajaba con su padre cuidando las ovejas, pero acá el rey se lo está pidiendo. Pues, ha hallado gracia en mis ojos. Esto viene de parte de Dios, después lo va a aborrecer, pero esto es lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque vemos que él es una persona de buen testimonio. Y ahora David va a seguir sirviendo. ¿Desde dónde? Con paciencia al lado del rey. Fíjense cómo es la providencia de Dios, cómo lo fue preparando. Y fíjense que es todo lo contrario. Por ejemplo, Moisés nació siendo un semidios, un rey, un faraón. Y después lo fue empobreciendo hasta que terminó siendo el más manso de todo. David empezó de la manera más humilde, siendo nada, y terminó siendo un rey totalmente poderoso. Bueno, Dios es multiforma. Versículo número 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Jehová venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Entonces acá estamos viendo que todo esto ocurre trabajando. David no es que tenía una unción, que bueno, fuego, no andaba haciendo ese soplido santo que andan haciendo y Saúl se desmayaba y hacía esa locura. No existen tal cosa, excepto en las sinagogas de Satanás. Pero bueno, ¿qué vemos acá? David no está echando demonios como un loco, sino que empieza a decir, ¡fuera, Satanás! Es más, en una iglesia, me contaban una vez que van a una iglesia y que se pone a reproducir, no sé si habrá sido un cassette, me imagino, los cassettes que eran a cinta, porque dice que se ponen a escuchar una alabanza y estaban todos cantando, no sé, por ejemplo, poderoso Dios, estaban todos alabando y de repente la cinta empieza, poderoso Dios, todo como la... Y toda la gente, ¡fuera, Satanás, fuera! Y lo empiezan a echar, lo empiezan a gritar, empiezan a volver locos. Miren lo que me hicieron acordar. No estoy hablando con nadie, ninguno de ustedes, pero me acuerdo de esto.
Eh, entonces echaban afuera a los demonios, reprendían a la alabanza. Yo me imagino que habrá sido un cassette, no sé, no creo que Satanás se meta en una, no sé, una compactera y se ponga a hablar, no sé, bueno, por ahí sí, no tengo idea. Pero bueno, ¿a qué vamos con esto? Que no existen tales cosas de que la alabanza echa a los demonios, se le pueda reprender o todo. Lo que significa es que la alabanza te lleva a un estado de paz, a un estado de que tu mente se calma. Ese estrés se enfoca en Dios, quiere adorar. Es esa parte, esa paz mental que uno tiene para poder acercarse a Dios. El tema es que después entraba en sí y seguía haciendo las maldades que quería Saúl. Por eso estaba todo el día endemoniado. Pero bueno, mis queridos hermanos, hemos terminado. Espero que le haya gustado esta serie de estudios que estamos haciendo, que es la vida de David. Así que bueno, ya vimos cómo fue David ungido y hoy ya vimos cómo David estuvo cerca al rey tocando el arpa. Así que bueno, mis queridos hermanos, nos estamos viendo y que Dios les bendiga a todos.